Listo. Bueno, chicos, me presento. En primer lugar, me llamo Franklin, soy de la carrera de estadística. Y bueno, hoy básicamente vamos a dictar una clase, un curso introductorio acerca de R. Para iniciar, es importante saber qué es R. R, al igual que Python, C++, es un lenguaje de programación. Creo que ya todos han visto fundamentos de programación. Entonces, eso. Y la consola con la que vamos a trabajar se llama RStudio, porque el R, como Python asimismo, es simplemente esto, una consola. ¿Qué lo hace mejor para trabajar? RStudio. Bien. Conceptos preliminares también. Creo que muchos de ustedes ya tienen instalado R. Si no, me confirman para tratar de ayudarlos a instalar o alguna cuestión. Supongo que ya todos saben qué es R. Bien. Entonces, navegando un poco por la consola, encontraremos diferentes opciones, diferentes herramientas con las que se pueden trabajar. En este caso, solo mencionaré unas cuantas que son las que por generalmente se trabajan. No vamos a entrar en profundidad con las otras configuraciones. Por este lado tenemos para abrir nuevos proyectos, abrir, guardar, editar códigos, herramientas. Si nos damos cuenta aquí en este cuadrito en blanco, podemos crear un R-script, un script normal con el que se trabaja. También tenemos la opción de Quarter Document. Y básicamente con los que se puede trabajar más son Quarter Document, presentaciones, R-Notebook, R-Markdown. Si se dan cuenta, yo les envié un PDF. Ese PDF se hizo aquí mismo. Se creó un R-Markdown y pueden hacer un texto así bonito donde lo pueden visualizar. Les queda de esta manera y ustedes pueden trabajar con eso. Pueden hacer ese mismo con R Notebook, cuar- cuarto document. Son muy parecidos, pues la diferencia es casi nula. Bien, encontraremos por abajo la consola. Aquí es donde se va a ejecutar nuestro código. En esta parte, como quien dice, escribimos el básico, hola mundo de fundamentos de programación. Entonces le damos a ejecutar y esta es básicamente la consola. Cabe destacar también que podemos realizar operaciones o ejecutar funciones dentro de la consola misma. Un ejemplo, si damos 2 más 1 se nos ejecuta el código y arroja el resultado. Tenemos terminal, esto no le daremos mucha importancia. Background Ops tampoco. Navegando un poco más, encontraremos lado derecho el environment, que básicamente es donde podemos encontrar todas nuestras variables. Estos ya sean vectores, listas, matrices, data frames. Por ejemplo, si le doy aquí a encuesta, se me va a abrir un data frame, que esto es lo que yo ya he venido trabajando. Es básicamente un registro, un historial de todo lo que trabajamos. Aquí ustedes pueden encontrar sus tablas que creen, encontrarán más abajo sus variables y así. En History encontraremos es el historial de todo lo que ejecutamos. Recuerdan que hicimos un hola mundo y un 2 más uno se encuentra aquí. Conexiones, no, solo lo mencionaremos, son crear herramientas, trabajar en línea, se puede decir. Tutorial, nos da unas pequeñas guías, enlaces para encontrar mayor información acerca de ciertas funciones o de lo que ustedes quisieran saber. Yendo abajo, encontraremos este recuadro. Este recuadro nos ayuda para encontrar nuestros documentos, base de datos que queramos ejecutar. Podemos crear desde aquí mismo una nueva carpeta. Podemos buscar,
mediante el explorador de archivo de Windows y podemos abrir. En Plots, esta otra ventana, encontraremos, aquí básicamente se van a cargar todos los gráficos que nosotros realicemos. Ya mismo entraremos más a detalle. El Pad Cache son todo el conjunto de funciones que tenemos o que podemos llamar. Recuerdan que en Fundamento de Programación teníamos NumPy, teníamos Pandas, entonces así funciona al menos en R los paquetes. En Help encontraremos, asimismo como en tutorial, encontraremos una guía con respecto a las funciones. Por ejemplo, si vamos al script, ponemos el signo de interrogación y alguna función, se me ocurre min, la media, ejecutamos y aquí nos mostrará cómo funciona, o sea, los parámetros que usa esa función. Tenemos los argumentos, los valores que arroja y un ejemplo. Entonces, es muy útil, la verdad, Help, por si quieren correr una función, tienen dudas sobre cuáles son sus parámetros. Este es un resumen, una descripción de lo que hace esa función. En Viewer, esto es como un plot, esto es más para gráficos en 3D, cosas así. Y Presentation, eso es cuando queremos crear presentaciones. Aquí mismo en R podemos crear presentaciones y así. Entonces, chicos, dicho esto, no, no es muy complicado explorar las opciones que tenemos y vamos a lo que nos interesa, el mundo de R. Aquí yo creé un pequeño Markdown, de aquí R Markdown, ponen títulos, lo que sea, lo que quieran crear, y esto es lo que lo que se crea. Aquí ustedes borran y pueden empezar a escribir como ustedes quisieran, por ejemplo, vamos a poner prueba. Si le damos el se nos hace un título y lo podemos visualizar acá. Prueba. O si no, si se les hace más sencillo, pueden entrar directamente en visual y aquí ustedes van creando el documento. Bien. Iniciemos entonces. Conceptos básicos. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que deberíamos conocer? Recordemos que en Fundamento de Programación teníamos los strings, teníamos los números que eran enteros y la otra no recuerdo bien. Ya. En este caso, en R, vamos a trabajar con dos tipos de datos por lo general, que son los strings, los caracteres, aquí nos dicen como en Fundamento de Programación, en Python, que era str, aquí son caracteres. Entonces, ejecutando, se nos guarda una variable, encontramos la función tieOf, nos dirá básicamente en qué grupo está, qué grupo es esta variable. Entonces, si ejecutamos una variable, lo llamamos variable, podemos llamarlo carácter A o B, como nosotros queramos. Y algo muy importante, ¿cómo llamamos una variable? Esto es muy importante. Se recuerda que en Python al menos teníamos la variable y usábamos el igual. En este caso seguimos con hola mundo. No está mal usar el igual aquí en R. No se lo usa, no es común, preferible. Y bueno, cuando empecé yo a usar R también, empecé con el igual. Ya después me di cuenta que al menos se me hacía más sencillo, más práctico el usar esta notación. Entonces, pueden hacerlo ustedes a comodidad. En mi caso ya me acostumbré a usar esta forma. Entonces, así nosotros asignamos variables. Entonces, si seguimos, llamamos a A, va a ser nuestra variable. Y aquí si ponemos el tipo de variable, nos va a decir que es un carácter, ¿verdad? Seguimos también con los numéricos, variables numéricas. Este, por defecto, si nosotros tenemos nuestra variable a, nosotros la ejecutamos
A ver, disculpen que se me está repitiendo esta cada rato, no entiendo. Ya. Entonces, si ejecutamos A, ponemos, perdón, type of A. Nos va a decir que es un double. Eso es un número básicamente. Por defecto, todos los números que nosotros asignemos a variables serán números double. ¿Qué es eso? Son decimales, básicamente. Si nosotros queremos que esa variable sea un entero, basta con poner una letra L al final del número para convertirlo en un entero. Entonces, otro ejemplo, si seguimos realizando operaciones, podemos hacer todo tipo de operaciones y guardarlas en una variable, así como en Python no está definido así. Entonces, para otra cosa importante, chicos, ¿cómo mostramos las variables? Recuerdan que en Python poníamos un print y eso era necesario para mostrar por consola, mostrar el resultado de esa variable o mostrar la variable como tal. En R diría que se vuelve un poco más sencillo. Basta con poner la variable, en este caso A, para ejecutar lo que contiene esa variable. Podemos hacer eso o simplemente cuando tenemos ya una línea extensa de código, basta con seleccionar la variable y nos mostrará lo que es. Déjenme hacerlo mejor acá para poderlo entender mejor, ya que como tengo el cargado aquí, puede enredarse un poco. Entonces, como les decía, si asignamos el nombre de una variable, supongamos que ponemos prueba, basta con seleccionar, la sombreamos, damos a ejecutar, run. Para ejecutar un código podemos poner run aquí o control enter. Entonces, de esa forma podemos ejecutar el código. Entonces, ya, asignamos la variable, actualizamos la variable A. Si la seleccionamos, damos run, nos va a salir lo que contiene esa variable. O simplemente escribiendo la variable, ejecutamos, nos sale prueba. Y si no, si todavía no están acostumbrados, el print A es suficiente. Así que tenemos tres formas de ejecutar una variable, nos muestra por consola esos resultados. Entonces, recordando un poco, typeof simplemente la función nos dirá, nos devuelve qué tipo de dato es lo que contiene nuestra variable. En este caso A era hola mundo, esto nos contiene un string, que era un carácter. Numéricos, tenemos operaciones enteros con L o decimales, que es el defecto que tiene. Al igual que en Python, podemos hacer operaciones entre nuestras variables. Por ejemplo, tenemos asignado A, tenemos asignado C, ejecutamos asignar D, que es A más C, y mostramos por pantalla D, ejecutamos y nos da la operación. 2 más 2,4, 4. Y por otro lado tenemos los booleanos. Recuerdan en Python que teníamos los true y los false. Es. Entonces, ¿cuál es lo bonito de al menos R Markdown? Que podemos ejecutar todo este código a la vez dando el igual aquí. Se nos ejecuta todo el código y nos mostrará todo lo que nosotros querramos. Al igual que en el script, si nosotros queremos ejecutar una extensa línea de código, bastará con sombrearlo, le da run y nos aparecen por consola los resultados. Bien, operadores básicos. Esos operadores básicos que habíamos mencionado anteriormente, como sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿verdad? 3 más 0, 0, una resta, una división. Tenemos producto, el valor de pi. El valor de pi se guarda simplemente escribir pi como tal y nos mostrará el 3,141594.
23. Eh, para referirnos a raíces, al menos en raíz cuadrada es suficiente con poner SQRT. Función SQRT nos devolverá la raíz cuadrada de este número. Y si no, podemos escribir el número y lo escribimos de forma matemática elevado a la 1 media, que es lo mismo y es su equivalencia. Para elevar un número al cuadrado tenemos dos notaciones. Tenemos la convencional con este signo, este símbolo, o simplemente escribiendo el paréntesis. Este es un paréntesis, parece estrellita, pero no es un asterisco normal. Entonces, un doble asterisco está definido como una potencia aquí en R. Entonces, tenemos estas operaciones aritméticas. Tenemos los operadores relacionales. Si queremos decir que un valor es igual que otro, en este caso 5 es igual que 4, si ejecutamos eso, nos dirá falso. El número 5 no es igual que el número 4. Entonces, y para escribir que sean diferentes, esto es lógica de lógica matemática, 1 es diferente de 3, nos debe arrojar verdadero, true. También tenemos mayor, menor, nos dice que 3 es menor que 5, true. 1 mayor que 0, true también. Ya. Operadores lógicos. ¿Recuerdan los operadores de la unión, la intersección? El que decía y, o, entonces también los tenemos aquí en R. Una forma de ver lo que en lógica matemática nos explicaban de que si A debe ser sí, solo sí, y el I se lo representa en este caso como este símbolo, no recuerdo su nombre, pero este es la simbología del I. Entonces, para que esto sea verdadero, recordemos que en I tenían que ser ambas verdaderas, ¿correcto? Entonces, 3 es mayor que 1, esto es verdadero. 0 es igual que 1, esto es falso. Entonces, siguiendo la lógica matemática, esto debería ser falso, ya que esto es verdadero y esto es falso. Nos dice, y 3 es mayor que 1 y 0 es igual que 1, eso es falso. Nos arroja falso. Asimismo, con el o, nos decía 3 menos 1, 3 es menor que 1 o 0 es igual que 1. Siguiendo en lógica matemática, recordemos que para que esto sea verdad, ambas deben ser verdaderas o ambas deben ser falsas. Y el que uno sea verdadero y la otra sea falsa, esto nos arrojará un false. Ya. Esto es de lógica matemática. En R simplemente el I se representa como esto y el O, este signo de aquí. Python no recuerdo, tengo tiempo que no trabajo con Python ya, entonces no recuerdo cuál era la simbología de estos operadores en Python. Pero al menos aquí en R tenemos estos dos símbolos. Aquí para lógica con I, lógica O. Bien, como segundo punto, importante saber la estructura de los datos. En R es muy común trabajar con vectores, matrices, data frames, listas. Nunca he trabajado con listas, yo hasta la vez aquí en R no se recomienda por la complejidad. Más sencillo es trabajar con vectores. Recuerdan que en Fundamentos de Programación enseñaron ya en el segundo parcial NumPy para trabajar con vectores y las ventajas es que era mucho más sencillo trabajar con vectores que trabajar con listas. Entonces, de la misma manera, la estructura de los datos que se manejarán al menos en los cursos de R o cuando ustedes exploren, van a ser mediante vectores. Para aquello, nosotros tenemos dos tipos de vectores. Tenemos vectores numéricos y vectores de caracteres. Entonces, ¿cómo definimos un vector? Un vector es simplemente agregar una C y el conjunto de datos.
Entonces, si ejecutamos estas edades, mostramos simplemente edades, nos arrojará, mire, nos arroja aquí y nos arroja acá. Esto es lo chévere. Entonces, esto es nuestro vector. Un vector de edades que lo creen, pueden crear de 10 elementos, de más, de los que ustedes quieran. No hay restricción. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con estos vectores? Primero podemos trabajar diferentes funciones matemáticas, incluso funciones estadísticas. Nosotros le sacamos la media a este vector, ponemos min, entonces media aritmética, ejecutamos min edades y nos dará el valor de la media. Aquí también lo tenemos. ¿Qué más podemos realizar? Podemos realizar varianza, simplemente escribiendo var de las edades, varianza de este conjunto, bueno, de este vector, ejecutamos y nos dará la varianza. Entonces aquí le ponemos como comentario, ponemos varianza. Recordemos las indexaciones, podemos tomar valores máximos, podemos tomar valores mínimos. La función max nos devolverá el, el número mayor, el número máximo que se encuentre en ese vector. Ponemos el max de edades, nos arrojará el valor mayor que exista en ese vector. De la misma forma, si ponemos mínimo, min edades, nos arrojará el mínimo. Entonces dejémoslo para después compartirlo con más cosas. Hemos puesto valor máximo. ¿De qué? Del conjunto de datos, o en este caso de la variable. Nuestra variable es edades y edades es un vector. Y min, el valor mínimo. Asimismo, podemos crear un vector con los nombres, vector de caracteres. Ahora ponemos nombre, se ejecutará un vector de 6 nombres. Entonces, para mostrar por pantalla, recuerden que tenemos la función print, la básica, al menos en Python, print nombres. Tenemos nuestro vector. Podemos simplemente seleccionar la ESA, ejecutamos, nos dará, o simplemente escribiendo la variable, nombres. Ya. Hay una función muy importante que se llama summary. Esto nos dará, en vez de estar sacando media, varianza, max, min, si nosotros ponemos summary de un vector numérico, nos dará toda su descripción, todo lo que podamos tener. Veamos, summary de edades. Tenemos el valor mínimo, tenemos su primer cuantil, la mediana, la media, su tercer cuartil y el valor máximo. Recordemos que los cuartiles, al menos cuando son, en este caso, 4 cuantiles, va a estar primero, en este caso la media coincide con el segundo cuantil, el tercer cuantil y el último cuantil que debe ser el valor máximo. Bien, entonces, si nosotros ponemos en summary en nombres, en un vector de caracteres, nos arrojará, no nos arrojará media porque no podemos sacarle media o varianza a un conjunto de variables cualitativas. Entonces, si le damos summary, simplemente nos va a decir tamaño del vector 6, la clase son caracteres y mod caracteres también. Eso es por lo que tenemos ahorita. Pero si tienen alguna pregunta en estos casos de lo que hemos visto de vectores y operadores básicos, pueden hacérmela, pueden interrumpirme sin ningún problema. ¿Está todo claro hasta ahorita? ¿No se han perdido en algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bien, sigamos entonces. Matrices. Seguimos con la idea de Python, fundamento de programación.
creamos matrices a partir de vectores o con ciertas funciones. En este caso, para crear una matriz como tal, usaremos la función matrix. Entonces, haciendo como en antes, si tenemos dudas de qué parámetros requiere la función, damos signo de interrogación, escribimos la función y nos dice aquí, descripción. Para crear una matriz, estos son los valores, un conjunto de datos, número de columnas, número de filas, un byron, que esto lo explicaremos ya mismo, que nos ayudará bastante a entender con un ejemplo. Y aquí está un pequeño ejemplo que nos da el esto. Bien, recordando el vector edades, escribámoslo aquí, edades, otra vez. Recordemos que es un vector de 6 elementos, un vector numérico. Bien, ponemos la función matrix, ponemos la data, nuestro conjunto de datos, en este caso es un vector. Definimos nuestro parámetro, número de filas. Queremos que nuestra matriz tenga 2 filas y nuestras columnas que sean 3. Y el by row ya les explicaré con este ejemplo para qué sirve. Si nosotros ejecutamos la función, aquí pongámosle, quitémosla por ahora, para ver qué nos queda. Si ejecutamos esta línea y mostramos la función matriz, esta es nuestra matriz. Tenemos 14, 23, 58, 45, 7, 22. ¿Qué hace el parámetro by row? Si esto está en false, lo que va a hacer es que va a tomar los elementos, lo irá ordenando en forma de columnas. Si nos damos cuenta, nuestro vector era 14, 45, 23, 7, 58, 22. Entonces, irá poniendo 14 de arriba para abajo en forma de columnas. 14, nuestro primero, 45, nuestro segundo elemento, 23, tercer elemento, cuarto, 58 y así. Entonces los irá llenando de arriba para abajo, completando las filas y columnas. Si nosotros le damos al parámetro, le damos true, lo que hará es, déjame ejecutar, hacerlo de forma en filas. Recordemos, tenemos 14. Nuestro segundo vector era, nuestro segundo elemento era 45. Nuestro tercer elemento era 23. Es decir, lo irá llenando por filas. Entonces acaba la fila del último elemento, continúa la siguiente. Eso es lo que hace el parámetro byRow. ¿Bien? Entonces, de la misma forma, podemos crear una matriz con dos conjuntos de datos. Para eso tenemos que definir, como quien dice, un nuevo vector. Un nuevo vector C. Lo podemos hacer aquí directo para no crear más variables innecesarias. Entonces ponemos C. El dato va a ser nombres y edades. Entonces ejecutamos matriz. Mostramos por pantalla. Tenemos Juan, Mario, José, nuestra matriz de 2 filas y 6 columnas. Aquí se puede ver de mejor manera cuando no tenemos el parámetro o por default el parámetro es false. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vemos que la matriz va a estar primero llenándose de arriba para abajo y después va con nuestro segundo vector, nuestro segundo conjunto de datos. Recordemos que nuestro primer dato era nombres, llena todo de nombre primero y después va a llenar todo de edades. Por eso es muy importante este parámetro byRow. Esto es true. Ejecutamos, mostramos por pantalla y vemos que se ordenan de mejor manera. Tenemos Juan, 14 años, Mario tiene 45 años, José 23, María 7, Javier 58 y Jaime 22. Entonces, esta es nuestra matriz.
Una forma muy bonita es cómo podemos asignar nombres a estas matrices. Tenemos la función callNames y RowNames. Llamamos, en este caso, vemos que nuestra matriz, el nombre de nuestras filas es 1, 2, hasta 6, perdón, nuestras columnas y nuestra fila es 1 y 2. Entonces, callName le dará nombre a nuestras columnas. Ponemos la función callNames, nuestra matriz, y a esa matriz le vamos a asignar un vector. Este vector está creado con caracteres, como se llamarán nuestras filas. Si tenemos un error, por ejemplo, nuestra matriz tiene 6 elementos y dejamos un vector de 5, esto nos arrojará un error. Si ven, la longitud de los nombres no es igual a la extensión de la regla. Entonces, ahí nos da una guía más o menos de cuál es nuestro error y qué es lo que nos sucede. Entonces, asignamos a nuestra matriz, le asignaremos los nombres de las columnas. Entonces, ejecutamos matriz nuevamente, ejecutamos y observamos que ahora nuestra matriz ya tiene el nombre de las columnas. Podemos aquí cambiar, supongamos que le queremos poner participante uno, participante 2, participante 3, participante 4, participante 5 y participante 6. Ejecutamos, ejecutamos matriz y observamos esto. Tenemos participante número uno, se va a llamar Juan. De acá se ve mejor. Tenemos participante uno Juan, 14 años. Participante 2 Mario, con 45. Participante 3 23. Y así sucesivamente. Ahora, para agregar esos nombres o asignar nombres a nuestras filas, tenemos la función RowNames. Del mismo modo, creamos la función toma al conjunto de datos, toma la matriz en este caso, y a esta matriz se le van a asignar estos nombres. ¿Por qué ponemos un vector? ¿Qué pasa si simplemente ponemos un paréntesis? Esto nos va a arrojar un error. Entonces, siempre que queramos poner nombres, incluso es lo que les decía, que vamos a trabajar bastante con vectores, porque primero nos ayudan a trabajar de mejor manera, incluso para asignar nombres. Miren, para asignar nombres nos ayuda bastante. Entonces, nuestro conjunto, nuestro vector se va a llamar nombre y edad, son dos, entonces tenemos dos filas. Ejecutamos RomNames, ejecutamos nuevamente la matriz uno y observamos que ahora nuestra matriz tiene números de columnas, el nombre de las columnas y tenemos las filas, nombre y edad. No es común realizar lo que hemos hecho ahorita con matrices. Es simplemente para enseñarles, tengan curiosidad, puedan hacer sus propias matrices en base a los parámetros que hay. Para hacer este tipo de datos de matrices, hay algo que se llama data frames, que ya iremos allá. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a las matrices, vectores? Los escucho, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Como tercer punto, data frames. ¿Qué es un data frame? Un data frame básicamente es una base de datos, es un arreglo, al igual que una matriz, donde se trabajan de mejor manera los conjuntos de datos. Tanto que podemos extraer un elemento, extraer una columna, extraer una fila y así. Entonces, ¿cómo se crean los data frame? Con la función data.frame, siguiéndolo con los mismos conjuntos de datos de antes, edades y nombres, asignamos una variable, podemos llamarla datos,
va a ser igual a un data frame. Veamos los parámetros que recibe un data frame. Data.frame. Y observamos acá en nuestro help las funciones, los parámetros que toma. Tenemos nuestro conjunto de datos, el nombre de las filas, route names, nombre de las columnas y así. Entonces, para crear nuestro data frame, vamos a tomar nombres y edades. Entonces, asignamos nombre y edades. Corremos esta línea de código, mostramos por pantalla, seleccionamos la variable y aquí tenemos nuestro data frame. Hay una función muy bonita que nos ayuda a visualizar estos data frame. Nosotros le damos view, la primera con mayúscula, porque si ponemos view con minúscula no nos va a salir error. View con mayúscula, ponemos datos y nos arrojará el data frame. Se dan cuenta que es como si tuviéramos una base de datos en la cual podemos manipular. Podemos aquí incluso ordenarlo directamente por nombre orden alfabético, por edad podemos de mayor a menor, o por el índice, que está por defecto, del 1 al 6. Entonces, esto también podemos hacerlo con la matriz. Veamos cuál es la diferencia entre un data frame y una matriz al momento de darle un view. Entonces, volviendo al anterior, damos view, matriz 1, y observamos, esta es nuestra matriz. Es parecido, es lo que le decía, es muy parecido los data frames con las matrices. Aquí fue como quisimos nosotros crear nuestra matriz y por otro lado tenemos los datos que se ven de mejor manera. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a crear otro data frame con 10 observaciones con datos aleatorios. De igual manera tomamos data frame. Estos son los parámetros que toma y de esto es una secuencia. Esto simplemente es el parámetro que toma, los parámetros que va a tomar en la indexación. La edad, vamos a hacer un sample, esta función nos va a devolver números, en este caso 10 números de entre 20 y 60, que estén entre 20, un intervalo de 20 y 60. Replace, este parámetro nos va a decir si queremos valores repetidos o no queremos esos valores repetidos. Y va a tomar ingresos y rnorm, esta función nos va a tomar. Vamos a hacer números que sigan una distribución normal. Entonces van a ser 10 números que tomen una distribución normal con la distribución normal con media. Esta va a ser su media y esta va a ser su desviación estándar. Entonces, si corremos este data frame, bueno, esta variable, damos view def. Observamos. El idem va a ser una secuencia del 1 al 10. Edad, recordemos que edad son números aleatorios de un intervalo, son 10 números de este intervalo. Ingresos, un número aleatorio, bueno, no aleatorio, un número que sigue una distribución normal con media 5.000 y desviación estándar 10.000. Bien, entonces, al igual que en las matrices, podemos ver la media de todo ese conjunto de datos, damos min df. No, a ver, disculpe, no. Vamos a asignar las variables. No puede sacarle, obviamente, a esto no le va a sacar la media. Entonces, vamos a buscar cómo accedemos. Bueno, esto ya lo veremos aquí en manipulación de datos, no nos adelantemos. Ya. Y
De eso se trata un data frame. Como les explicaba, es algo muy parecido a las matrices. Se ven de mejor manera, eso sí, se trabajan mejor incluso, y es por lo general cuando importamos una base de datos o cuando queremos trabajar con una base de datos, lo llevamos a un data frames o a un tribal, que eso ya lo veremos en la otra sesión, para importar datos de un Excel, trabajar con ya bases de datos reales. Como tercer topic, tercer punto, vamos a trabajar con las manipulaciones de los datos. Para ello, tenemos que tener el paquete tidyverse. En este caso, para instalar paquetes, hay varias formas de hacerlo. Si nos vamos a la pestaña de aquí, tenemos los paquetes, damos instalar, ponemos el nombre del paquete tidyverse, le damos a instalar. Como yo ya lo tengo, es igual, le va a dar que sí, puede ser. Ya. Entonces, se nos instala el paquete o simplemente le damos a esta función, install cache, tidyverse, y se nos instalará la librería. Llevamos a la librería, tidyverse, no se preocupen, no hay nada de malo, esto es todo lo que trae tidyverse. Nos explica, nos trae depleted, for cat, son subfunciones que vienen dentro del paquete, en la versión del paquete y esas cosas. No es nada malo. Ya. Hay varias, hay varias bases de datos que vienen predefinidas en R. Hay esta que es mtcars, hay otra que se llama cars, hay una que es de unos pétalos de rosas. No recuerdo cuál era el nombre de esa librería, pero sí hay bastantes librerías de estas con base de datos para trabajar. Más que nada es para explorar funciones, saber qué hacen y poder trabajar. Es como un emulador de base de datos, básicamente. Entonces, vamos a llamar a mtcars. Esto es una base de datos predefinida en esta librería. Entonces, si ejecutamos datos, mostramos view. Esta es la base de datos que tiene por defecto. Tenemos nombre de los vehículos, el MPG, el cilindraje, caballos de fuerza, toda serie de especificaciones que tiene este vehículo. Bien, Cars, para que vean que Cars es otra de esas. Damos Cars, déjenme ponerlo en view mejor, se ve mejor. Esto es Cars, velocidad y la distancia que recorre cierto vehículo, no es nada más que esto. Tenemos la función summary, si le damos summary cars, nos dirá que para la columna velocidad tenemos el mínimo, que es 4, y el máximo 25, la distancia, la media, todos los datos que nosotros podemos necesitar. Del mismo modo, si le ponemos a datos, nuestra función, nuestra base de datos que importamos, observaremos, la ejecutamos y vamos a tener las mismas especificaciones para cada variable. Cuando tenemos esta variable, nos dice que el valor más pequeño es 10, tenemos la mediana, tenemos la media y el valor máximo. Cada, para cada una de las variables
de este conjunto, de esta base de datos. Ahora sí, como ya es parte del tema de manipulación de datos, ¿cómo accedemos a cada una de estas columnas? Tenemos dos formas de hacer. Tenemos attach, la función attach nos dará, no nos dará como tal ¿cómo que es? Las columnas. Lo que sí es que nos dará una accesibilidad mejor para no estar haciendo esto. Por ejemplo, si tenemos la columna MPG, tenemos que ir a la matriz datos, hacemos datos, ¿verdad? Usamos el signo de dólar y aquí nos dará una serie, o bueno, nos dará todas las columnas que existen en esa base de datos. Entonces, como estamos buscando MPG, ponemos MPG, ejecutamos. Si mostramos por pantalla, nos dará todos los elementos que hay en esa columna. En este caso, en la columna de MPG. ¿Qué hace attach? Attach nos ayuda a evitar esto, a no tener que escribir nuestro conjunto de datos, el signo de dólar y nuestra variable. Entonces, si nosotros ponemos attach, es suficiente con saber el nombre de la columna. Supongamos que queremos caballos de fuerza, HP. Simplemente basta con poner HP y nos mostrará todos los elementos que hay en esa columna. Más que nos dará, guarda la relación de las variables originales, el nombre de las variables originales. Entonces, pueden hacerlo de dos formas. Nos da accesibilidad a las columnas por su nombre correspondiente. Y tenemos la otra forma que es usando el signo de dólar, podemos acceder a las columnas de la base de datos. Entonces, una breve introducción, podemos observar rápido plot, que nos dice objeto columna no encontrado, perdón. Entonces, tenemos plot mpg y nos mostrará un pequeño gráfico sencillo, sin nada de colores, sin nada de temas, simplemente para saber cómo se están comportando los datos. Si ponemos history, también podemos crear un histograma, mpg mismo. Nos devuelve el histograma, la frecuencia de cada subconjunto. Recordemos que son valores continuos como tal, entonces va a tomar por tramos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta con manipulación de datos, obtener valores, acceder a las columnas? ¿No? Bueno, pues continuemos. Para seguir dentro del tema de manipulación de datos, podemos sacarle la media, cosas importantes de estadística, aunque ya lo tenemos en summary, podemos asimismo acceder min, tenemos, pongamos la variable, la columna en caballos de fuerza, si damos min HP, nos dará la media de caballos de fuerza. De la misma forma, si ponemos varianza de HP, nos dará su varianza.
Tenemos algo que pueda que les llame mucho la atención, empezar a graficar, cómo graficamos estos datos que tenemos aquí. Primero, tenemos un gráfico de dispersión. Recordemos que un gráfico de dispersión es como que la relación entre dos variables. En este caso, vamos a tomar MPG y HP. Los asignamos en una variable, X y Y. Ponemos plot, conjunto de datos, como es un gráfico de dispersión. Primer parámetro toma el eje de las X y como segundo datos va a tomar el eje de las Y. Si ejecutamos el código, nos dará este gráfico de dispersión. Me tomé la molestia de explicarles más o menos qué hace cada parámetro. Incluso haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, si le damos... No, no, bueno, aquí no nos da más información acerca de... Simplemente dice, es un dibujo genérico, un gráfico genérico, y dice, váyase a la librería para encontrar mayor información. Entonces, main, ponemos el parámetro, tenemos, este es el título de nuestro gráfico. Como título tenemos gráfico de dispersión. Vamos a ponerle simplemente relación entre MPG y caballos de fuerza. Entonces, la relación entre MPG y caballos de fuerza. XLab, esto nos ayuda a ponerle una etiqueta al eje de las X. Tenemos etiqueta al eje de las Y. El color, aquí hay un sinnúmero, pueden usar el color que a ustedes les guste. Incluso si ustedes se van a la web, ponen colores para R y aquí ustedes pueden, uy, pueden ponerle los nombres, los colores que ustedes quieran. Grades, colores pastel. ¿Me entienden esto? Esto es más sencillo. Si ponemos coral, cambia el color de los puntitos. Dice forma de los puntos. Tenemos diferentes formas. Van del 1 al 7. Tenemos este signo, triángulos, asteriscos. El tamaño de los puntos, si quieren tamaños pequeños. Por ejemplo, un punto 1, exageradamente pequeño. Vamos a ponerle, creo que había un límite. Ponemos 6. Son más grandes. Entonces, estos son los parámetros que recibe. Podemos dentro del gráfico también dibujar una línea. Creo que era si ponemos upline, col, yo creo que era y igual a 1. No, ahora mismo lo vemos bien. Lo tenemos más abajo. Gráficos de líneas. Recuerden que para gráficos de dispersión necesitan ustedes dos variables. Una en variables en X y la otra variables en Y. Porque mide básicamente un gráfico de dispersión la relación que existen entre dos variables. Tenemos un gráfico lineal. Tenemos GIR. GIR viene de nuestro conjunto de datos. Lo asignamos a una variable X. Podemos ponerle X2. Ejecutamos.
Damos el plot y tenemos nuestro gráfico de líneas. Podemos poner, jugar con las variables, podemos poner aquí datos que podemos poner card, ¿ok? De la misma forma, type L, esto creo que recibía tres tipos de parámetros. Déjame ver si lo copié acá. No, pero esto era, y se le ponía P, creo que era P el otro. Sí, ya, este se parece más a un gráfico de expresión. Entonces, dependiendo del tipo, tenemos P y L. A ver, vamos a ponerlo aquí abajo también. P para puntos. Se desmola en L, es un gráfico lineal. El título, main, las etiquetas del eje X y del eje Y. Call, ponerle un Goal 2, incluso pueden jugar con los colores, por 4, Goal 3. Grosor de la línea, no hay que ser tan exagerado, un 4. Línea entrecortada, si ponemos 1, creo que era la forma recta. Ajá. Tipo de línea, comentémoslo también. Línea continua. Entonces, si quieren ver más colores, en la web pueden encontrar, tenemos blue, brown y los colores que ustedes deseen. Inclusive, no, iba a decir una barbaridad, no tiene sentido. Histogramas. Creamos nuestro conjunto de datos. No usaremos en este caso acá porque no tiene mucho sentido usar histogramas. En Dis podemos usar un histograma tal vez. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver. Entonces pongámosle aquí, aquí ponemos Dis. Vamos a ponerla directo porque tenemos el attach. Esta es la distribución, bueno, no la distribución, cómo se comporta. Números de divisiones, el eje X. Veamos cada parte. Ya. Dejémoslos mientras tanto en valores. Ya. Aquí vamos a tomar 100 valores que sigan una normal. Al no tener parámetros de media y desviación estándar, lo que hace es tomar 100 números que sigan una distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir? Entre -3 y 3. Entonces, ejecutamos nuestro conjunto de valores. Graficamos el histograma y si se dan cuenta, más o menos es una distribución estándar que va de aquí, normal estándar, están entre -3 y 3. Entonces, main, título, tenemos nuevamente los valores, la etiqueta de X, su frecuencia, el color, poner deep blue, no era blue, bueno ya, esos colores eran sky blue, podemos poner los bordes, color de los bordes, black. ¿Cuántos recortes como tal, cuántas clases queremos repartir este histograma? Si entre menos valores le damos, menos barras vamos a tener, ¿verdad? Entonces, si corremos esto, observamos que tenemos simplemente 5 barras. Entonces, ejecutemos aquí unos 100.000 números. Vamos a hacer vamos a emular 10.000 números que sea una distribución normal estándar y los vamos a graficar. Aquí no tiene sentido porque como son 5, hagamos un break de 30.
Observamos que ahora sí se parece a una normal estándar. ¿Ven? Entonces, ahora si graficamos los valores de nuestros datos, que es lo que más nos importa, más nos importa trabajar con una matriz verdadera, un conjunto de datos real. Entonces ponemos aquí this, me parece que era la otra variable this. Aquí sí los break los disminuimos porque no son valores, no tenemos muchos datos. Si los ponemos entre 10, puede ser 15. Y esta es la más o menos cómo se distribuiría cada clase con respecto a this, a esta columna. Se recuerden, valores, al menos en este caso valores, vamos a vamos a crear 10.000 números que sigan una distribución normal estándar. Si seleccionan esto, ven que arriba les sale RNorm, N, media cero, desviación estándar uno, sigma uno. Bien, dejémoslo nomás con valores para que se vea chévere. Dejamos con 50. Eso tiene pinta de una normal estándar. ¿Ven? Cool. Un diagrama de cajas. Esto lo que hace es crear una semilla para crear números aleatorios. ¿Qué se refiere a dónde queremos llegar, más o menos cuál es la función de esa semilla? Recordemos que para crear números aleatorios, esto es una computadora. Entonces va a tomar ya sea la hora, va a tomar de donde sea algún datos para empezar a generar números aleatorios. Entonces, si creamos dos, dos conjuntos, pueda que esto no tenga nada que ver con esto acá, van a ser completamente diferentes. Entonces, este sit quiere decir que todos los números que se van a generar tienen que ver con, con esta semilla. Entonces, tenemos nuestra semilla. En el grupo A vamos a tener lo mismo. Vamos a crear 100 números aleatorios, 10 números aleatorios que estén centrados en 5, media 5 y desviación estándar uno, sigma uno. Entonces, ejecutamos grupo A, grupo B. En diagramas de caja, boxplot es la función que nos ayuda a crear estos diagramas de cajas. Tenemos grupo A, grupo B. Aquí podemos, si quiere, quitar simplemente grupo B, pero ya nos tocaría quitar cada uno de estos. Entonces, a ver, si quitamos grupo B, la ejecutamos lo primero, de ahí le quitamos para que vean cómo se hace. Entonces, diagrama de cajas, ejecutamos y nos va a crear. Recordemos que nos representa un diagrama de cajas, nos representa dónde se encuentra la mayor cantidad de datos. Esta raya nos dice dónde está la media del conjunto de datos. Entonces, si nosotros mostramos eh, por pantalla, grupo A, observamos todo esto. Entonces, le damos min grupo A y min grupo B. Ya. Observamos 5.7. A ver, cargamos nuestro gráfico. Observamos. La media del grupo A, 5.07. Observamos que nuestra media está básicamente en 5, más arribita. Esto es la media. La media del grupo 7 está en 7.2. Eso quiere decir que en 7 que está aquí está un poquito más arriba. Eso es lo que nos dice un diagrama de caja. Ahora, esto es cuando queremos comparar dos diagramas de caja. Podemos crear un tercer grupo. Ponemos grupo C. Asignamos RNorm. A tomar 10 valores asimismo con media igual a 10.
Haremos acá también, grupo C. Le damos un valor, le damos yellow, le damos aquí dark, black, perdón. Ejecutamos, un vector, diagrama de cajas. Ahí, aquí nos faltó poner el grupo C. Ya, tenemos nuestro diagrama de cajas, grupo A, grupo B, grupo C. Si queremos simplemente tener un solo diagrama de cajas, quitamos grupo B, quitamos grupo C. Recordemos que en nombres tenemos que quitar el vector que quede simplemente con grupo A y eso sería. En gráfico de barras vamos a crear simplemente valores para que se representen. Entonces creamos un vector de 4 elementos, una categoría, asimismo un vector de 4 caracteres, como se van a llamar cada barra. Aquí le ponemos variable uno, variable 2, variable 3, variable 4. Entonces corremos, vamos a tener nombre de las variables de cada tipo de variables, vamos a tener su valor, 4, 7, 10 y 4. Tenemos nuevamente main, gráfico de barras, nombres que le vamos a agregar, que se van a llamar cada uno, es nuestra categoría. Por eso creamos un vector categorías y lo asignamos una variable para que ese nombre a cada valor se le distribuya, le corresponda su valor numérico. En vez de categorías, nosotros podemos tomar directamente lo que habíamos aprendido, a poner simplemente un vector, solo que es muy largo, por eso lo mando acá. Entonces, si corremos esto, es lo mismo, es la equivalencia. Entonces, para esto de acá, pueden crear, acá aparte, pueden crear, vamos haciéndolo una vez, para que vean los tipos cómo podemos trabajar esto también. Entonces, nombres, vamos a crear nuestros conjuntos, poner X, Y, Z. Y aquí le ponemos nombres, corremos, y es lo mismo, X, Y, Z. Entonces, pueden crear el vector afuera, asignarle una variable y al momento de hacer el gráfico, llaman a la variable, etiqueta de los gráficos. Y si no, simplemente aquí ponen el vector directamente. Tenemos también nuestro gráfico de torta, o gráfico de pastel. Vamos a crear de la misma forma, creamos un valor C, conjunto un vector C con 3 categorías. Como son 3 valores, son 3 categorías. Creamos nuestro vector de categorías para graficar un gráfico de pastel, valga la redundancia. Ponemos pie. ¿Qué toma pie? Toma nuestra data. En este caso, nuestra data es simplemente un conjunto, es un vector de 3 elementos. Labels, ¿qué son los labels? Son las categorías, como quien dice, lo que va a tomar cada elemento.
Main, nuevamente tenemos nombre del gráfico, título, y las columnas, no sé, red, yellow, bueno, colores, mejor dicho, no columnas, perdón, colores. Entonces vamos a tener nuestro conjunto de colores, perdón, nuestro vector de colores va a estar definido por red, yellow, blue. Ya saben, podemos cambiarlos a los colores que ustedes gusten. Vamos a ponerle sky blue, orange, verde. Ejecutamos, cambia. Categoría uno, vamos a ponerle, dejémoslo con categoría uno nomás. Entonces, gráfico de torta, gráfico de pastel, gráfico de pastel, radio, tamaño del gráfico. Si ponemos un 5 el gráfico será grande. Aquí no lo podemos ver, pero si le damos, porque como está aquí, entonces copiamos esto un rato. Recordemos que esto es un R Markdown, por eso se trabaja así y no está todo como que ejecutándose acá. Entonces volvemos acá a nuestro RScript, pegamos nuestros datos, corremos y aquí. No se ve de forma circular porque el gráfico es exageradamente grande. Sí, es exageradamente grande. Ahí se logra visualizar un poco mejor. Un gráfico de pastel, démoslo simplemente como estaba, por uno. Ya que le pasó. Ahí está. Otros elementos. Este es las otras partes. Recuerden que aquí tenemos un plot. Si ejecutamos esto, ya veremos qué corresponde a cada. ¿Qué hace la primera parte? Vamos a crear un gráfico. Valor es una secuencia del 1 al 10. ¿Sí ven? Del 1 al 10. Que nos dice y va a ser esa misma secuencia elevado al cuadrado. Quiere decir que va a ir como de forma exponencial. Entonces va a estar uno al cuadrado y todo eso hasta 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Tenemos cuadrado, triple y doble. ¿Ya? Tipo de línea. Tipo es una línea. Vamos a poner P de puntos. Vemos, se han cambiado a puntos. A este gráfico, supongamos que, a ver, hagámoslo paso a paso. Primer paso, creamos un gráfico. Gráfico sencillo, que va de forma exponencial. Type, lo dejamos en línea nomás, L. A este gráfico le vamos a añadir una línea adicional con la función lines. ¿Qué va a hacer? Va a tomar cada elemento, esto es Y, recuerden, perdón, esto es X, conjunto de datos de X, conjunto de datos de Y. Entonces, ejecutando esa otra línea, no sé, no tiene que ejecutarse en conjunto. Entonces, lineal, exponencial, al cuadrado, como que está color rojo. Ahora queremos agregarle ciertos puntos. ¿A qué queremos agregarle puntos? A esta secuencia, que básicamente es la que está elevada al cuadrado. Sigue la misma distribución, básicamente puntos, una secuencia del 1 al 10, 1 multiplicado por 2,
Aquí, por ejemplo, podemos hacer que estos puntos se vean también en la línea azul. Entonces, para ello, damos al cuadrado, hacemos green y observamos que cada punto se ajusta a la línea azul que estaba definida, que estaba elevada al cuadrado. Ahora, si queremos agregar un texto, agregamos las coordenadas, 5 50 5 aquí, 50 está por aquí, y ponemos punto central. Corremos el gráfico, punto central, 5 y 50. Vamos a poner media, media de cada uno, mediana, botamos el código, se pone media. Queremos agregar una leyenda, poner legends, primer parámetro, posición de la leyenda, nos dice arriba a la izquierda. Nuestra leyenda va a estar conformada por cuadrado, triple y doble. Los colores para cada uno equivalen correspondiente: blue cuadrado, red triple y green doble. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Tenemos nuestra leyenda, nos dice el cuadrado, triple. Bueno, aquí deberemos quitar doble porque la ajustamos a que la ajustamos al cuadrado. Entonces, cuadrado. Y todo eso podemos hacer. ¿Por qué le damos aquí directamente? Hagámoslos en un script para entenderlo un poco mejor. Ya. Entonces, como primer punto, nuestro plot, ¿verdad? Lo observamos aquí. A nuestro plot le vamos a agregar una línea. Una línea adicional que cada elemento se va a multiplicar por 3. Podemos elevarla al cubo para que sean de formas exponenciales. ¿Sí ven? Exponencial. A este gráfico, ahora le quiero agregar unos puntos. Si se dan cuenta, podemos agregar cada uno de estos, lo podemos agregar por separado, siempre y cuando nuestro gráfico principal se haya ejecutado primero. Con nuestro gráfico principal, que es plot, podemos agregar líneas, puntos, textos, leyenda, títulos. Entonces, agregamos los puntos. Recordemos que estos puntos los ajustamos a la línea azul. Por lo tanto, pongámosles blue también. Blue 2. Entonces, el punto se va a ajustar aquí, a la línea, a la recta. Vamos a agregar el texto. Incluso lo podemos poner mitad y lo podemos poner en 100 para poner como si fuera el título gráfico. Agregamos el texto, salir gráfico. Y por último, agregar una leyenda. Ya verde lo sacamos porque simplemente estamos analizando dos gráficas. Damos la leyenda. Obviamente, lo que hace básicamente es, tenemos el gráfico, le añadimos una capa. Cada uno de estos lo que es una capa al gráfico principal
o el gráfico primordial que hicimos, el que hicimos principal, que es plot. Lines agrega una capa, con en este caso la línea. Points agrega otra capa a este gráfico. Por eso se dan cuenta que tenemos la leyenda de acá abajo encima del anterior. Entonces ejecutamos otra vez el primer gráfico, agregamos la línea, damos unos puntos, texto y la leyenda. Hay gráficos más complejos, se puede decir, más sofisticados, tienen una mejor percepción, son como que más agradables, pero es usando la librería ggplot. Una librería con muchos parámetros, tiene bastantes parámetros, hartísimos. Entonces, simplemente lo puse como para que ustedes sientan la necesidad de explorar, desear, entonces abrir la imaginación, incluso abrir esa puerta de que ustedes vayan a buscar cómo manejar bien estas librerías, hacer mejores gráficos y así. Entonces para eso llamamos a la librería ggplot, ponemos ggplot, ponemos nuestra data, estamos trabajando con la base de datos de aquí, data, toma como parámetro las abscisas, como quien dice. En este caso queremos trabajar las X con MPG y nada más. Entonces, es como que el primer ggplot, la primera parte, es tomar el conjunto de datos, nada más. Ya. Agregamos un más, agregamos Instagram, Instagram, ¿verdad? No, no Instagram. Esto va a ser un histograma, valga la redundancia. Nuestro va a ser con unas clases de 20. Vamos a dividir ese histograma en 20, como que en 20 unidades, en 20 clases. Fill, ya no ponemos col, que era pintar como de cualquier color. Entonces, vamos a llenar de un color Indian Red. La del color, si ponemos color, lo único que va a hacer es poner como que los márgenes, las líneas del margen va a ser de ese color, de ese residual. Para eso es ese parámetro, para las líneas. A esto yo le quise agregar esta línea que va aquí, ¿verdad? Esta que pasa por en medio de cada barra. Haciendo eso ponemos Geon Fetch Poly para que se ajuste a estos datos, ¿verdad? Tienen que ser divididos bajo la misma condición, porque si yo pongo 15 aquí o 5, no me carga ni tras eso. Sí, está todo descoordinado, no es donde debería estar. Entonces, para que se muestren de las mismas condiciones, se necesita que estén con las mismas dimensiones. Y sí, la línea black, podemos ponerla a un color fuerte. Theme minimal, esto es tema minimalista. Si yo quito esto, va a salir de esta forma. Entonces, simplemente son temas, tiene bastantes parámetros. Es no complicado, pero tiene su truquillo y tiene sus. Y sería un curso aparte dar cómo usar bien correctamente ggplot. Es bastante extenso. Y labs simplemente le va a agregar son títulos y las etiquetas. Entonces ejecutamos nuevamente. Si aquí nosotros lo restamos, lo dejamos en 10. Bajamos acá 10 también. Se nos verá de esta forma. Y nada, chicos, por ahora quedamos hasta aquí. Son simplemente, como es un curso introductorio, son conceptos básicos, eh, graficar, tipos de gráficos, cómo manipular los datos, librerías,
Ya en la otra semana que me dijeron que los ayude con la continuación del otro curso, aprenderemos cómo importar base de datos, trabajar con base de datos de Excel, ya sea en CSV, Excel como tal, o sea, documentos de bloc de notas, TXT. Y también aprenderemos a trabajar con R Markdown. Ya más o menos les di una introducción que cómo se hace. Podemos trabajar documentos muy bonitos con la vista del R, como yo les compartí en el PDF, se hace aquí con R Markdown. Entonces también aprenderemos a hacer este tipo de cosas, aunque ya vieron cómo se maneja más o menos, no es tan complicado. Eso sí, se necesita instalar ciertos paquetes que tienen que ver con látex, incluso saber programar con látex y esas cosas por el estilo. Entonces, chicos, hasta aquí fue la clase de hoy día. Esperemos mediante la otra semana. Yo sé que están ocupados con lo de los exámenes, que el día lunes empiezan, pero entonces lo dejamos para el otro curso, para el otro sábado. Sin nada más que decir, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen una duda con respecto a las librerías, con respecto a los gráficos? Me hacen saber, me envían si quieren un mensaje al WhatsApp o si tienen dudas aquí por el chat, me dicen y yo con gusto los ayudo. Sin más que decir, chicos, dejaré de compartir, dejaré de grabar y espero que se encuentren, que tengan una excelente tarde. Y Data Club les agradece pues su presencia. Muchas gracias Franklin por ayudarnos con la clase. Y bueno, como habías comentado, habrá otra sesión, pues como habíamos prometido con la publicidad, pero se realizará el próximo sábado, ¿no? Pues porque todos tenemos ahorita exámenes y todo eso, entonces eso. Y la hora también estará por definir debido a los cortes de luz. Bueno, muchas gracias a todos y suertes con su examen. Gracias.